Iván Name, capturado, y también el señor Andrés Calle. Los antiguos presidentes de la Cámara Alta y la Cámara Baja del Senado y del Congreso de la República, pues ahora tienen que dar cuentas de qué fue lo que pasó para esclarecer aún más este acto de corrupción que envuelve en gran manera y por todas las partes al gobierno del señor presidente Gustavo Petro. Alguien quien dijo este gobierno sería el gobierno del cambio y no se gobernaría desde la mermelada y desde el repartir dineros, sino que habría una mejor distribución de la riqueza, de los recursos y no se jugaría con ellos. Pues resulta que no vamos ni en 2 años y medio de su mandato y ya en 2 años y medio se concretan todas estas acciones de mal manejo. En este video no vamos a hablar de la fracasada paz total, pero el gobierno tiene muchos problemas y ha estado haciendo muchas cosas que se venían haciendo por años y años en los gobiernos de diferente a la política. Pues en 2 años y medio, si hacemos una comparación, pues está haciendo lo mismo que todos los demás. Claro, en 2 años y medio no se hace lo mismo que en 200 años, pero va por el mismo camino. Es terrible que ahora, pues porque aún tienen presunción de inocencia los señores ex senadores y el ex representante de la Cámara, pero lo que sí es verdad, porque ya han declarado personas del gobierno, el señor Sneider Pinilla y el señor Olmedo López, que sí, que ellos sacaron esos dineros del gobierno. Ahora falta cerrar toda la llave si es que algún momento los ex senadores y el ex representante de la Cámara afirman que sí recibieron estos recursos. Y es muy importante que aquí todas las personas, no solo la oposición, sino sobre todo los petristas aférrimos, pues entiendan que este gobierno ha tenido malos o malas ejecuciones y que aquí hay una responsabilidad política muy grande para el señor presidente Gustavo Petro. Ojo, esto no quiere decir, y yo no estoy diciendo que es que el señor Gustavo Petro fue el que desde arriba dijo que se hiciera así. Muy probablemente no. Pero sí tiene responsabilidad política de todo lo que pasa con su gobierno y con las personas que escoge, porque es que hace poco yo estaba hablando con varios amigos y decíamos, uno de los problemas grandes del señor Gustavo Petro es la falta de gerencia. El señor no tiene capacidades de gerencia y de microgerencia. Y un amigo me decía como eso no es lo más importante. Y claro que lo es, porque desde la microgerencia sabe a quién escoge, con quién unirse, a quién aliarse y cómo cumplir un mandato como se debe. Pero pues ya hemos visto que el peor error y la culpa política de este gobierno es justamente hacer lo que los gobiernos anteriores hacían y que Gustavo Petro como senador de la República tanto acusaba con tanta vehemencia y vericidad, porque es que era bien que lo hiciera, pero ahora cuando le llegó su turno de gobernar, permite que todo esto suceda. Y esto obviamente por aliarse con personas que no son las más idóneas necesariamente para los cargos. Claudia Sarabia, señor Benedetti, que muchos lo han acusado, al mismísimo Olmedo López, quien había sido parte del M-19 y en quien él creía, pues uno no está excepto de ser traicionado por personas, pero todo eso es la microgerencia y es súper importante para el mandato de un país. Estamos hablando de una lógica clientelista que está sucediendo en este gobierno, como tristemente han venido sucediendo en los gobiernos anteriores y que no ha parado. En este gobierno, en estos 2 años y medio, hemos visto más de lo mismo, tristemente. Y esto quiero que se entienda, porque muchos de ustedes me atacan de ser uribista, lo cual no soy, ni petrista tampoco. Yo siento que cualquier tipo de fanatismo nos lleva a esto, a estas situaciones donde nosotros, por alabar a un gobierno, permitimos justamente que hagan actividades de clientelismo, nos quedemos callados, solo ataquemos a la oposición, pero no a la política que más nos guste. Y no tiene que ver con a las políticas, tiene que ver con gobernantes que independientemente de cuál es su visión de país, cumplan las normas y respeten el erario público. Ahora, la pelea casada en este momento está en que Name es supuestamente un opositor, a pesar de ser el Partido Verde, que generalmente el Partido Verde es de centro o de centro izquierda y por ende más ha llegado al gobierno, y que él no tenía entonces, es decir, que él es de la misma calaña de los antiguos políticos y muy probablemente sí, pero hizo negociaciones con gente del gobierno del cambio. Y el gobierno del cambio negoció con él, aún no sabemos cómo ni qué se logró, pero ya el gobierno del cambio, administradores del gobierno del cambio han dicho, sí, nosotros sacamos esos recursos y se los dimos. Name aún niega las acusaciones, pero vamos a ver cómo descubrimos toda la verdad.
Por otro lado, el señor Andrés Calle siempre se ha declarado un petrista de corazón, él llegó a la Cámara, entonces yo siento que también es importante que el petrismo, la izquierda, que es la primera vez que llega al poder ejecutivo a niveles tan altos como la presidencia, vean y juzguen en los mismos petristas acciones que pensaban que ellos no iban a hacer, probablemente. Yo siento que sí es importante desligarse de los partidos, de la visión, de las alas y más enfocarse en cómo es que se va a gobernar un país de manera efectiva. Yo sigo atacando al presidente Gustavo Petro o buscando explicaciones porque él es el presidente actual. Todos los demás que cometieron grandes errores y hay que buscar esas justificaciones también y esas explicaciones más que justificaciones, pues tristemente ya son parte del pasado. Y aunque hay que buscarlas, en quien debemos enfocarnos es en el señor Gustavo Petro, es quien está dirigiendo actualmente, es en el gobierno actual, para justamente dejar de cometer los errores del pasado. Y aquí va algo que me parece supremamente interesante. Cuando capturaron al señor Name, el señor presidente Gustavo Petro sale con el siguiente tuit. Dice, saboteó la reforma pensional, la engavetó 7 meses para que no quedara su tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos y ahora va a la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo. Y señores, es que esto es tener rabo de paja y no tener vergüenza, porque es que el indicio de que él robó al gobierno y al pueblo es gracias justamente a su gobierno, al gobierno del señor Gustavo Petro. Entonces, de verdad que esto es sí ser un poco irónico en la vida y un poco cínico desde mi punto de vista, porque fue no él, no Petro, pero sí su gobierno y las personas de quien él es jefe y que con la microgerencia podría ser mucho más efectivo y muchas mejores alianzas para un gobierno menos corrupto, pero no. Y al final hay un mensaje como en clave que pone el señor presidente Gustavo Petro. Muchos dicen que eso es como que se equivocó porque iba escribiendo rápido y muchos otros dicen que lo escribió de esa manera para no ser tan directo, pero se logra entender lo que dice. Y más o menos dice, al parecer buscó en el amor, o sea, en su proyecto político del amor, que es que nota que hay mucho amor en ello, la forma de extraer dineros para pagar campañas en Boita, o sea, Bogotá. Todo está así como en clave, pero básicamente eso es lo que da a entender este mensaje. Una cosa muy chistosa de verdad con alguien que se sabe lavar las manos tan fácil. O sea, es que esta cosa del victimismo yo cada vez la creo menos porque muy fácil acusar al otro y está bien que lo acuse, pero es que, señor, le falta acusar a la otra mitad de la historia que es justamente su gobierno. Y luego ese mensaje lo borra, probablemente aconsejado por muchos de, hey, ¿usted qué está haciendo? Y hay un mensaje anterior de cuando todo este escándalo arrancó, del señor Gustavo Petro, un mensaje que envejece mal en Twitter que dice lo siguiente. Quien diga que el senador Name le dieron dinero para aprobar las reformas del gobierno simplemente está mintiendo. O sea, ahí está metiendo las manos al fuego. El senador es miembro de la oposición y no ha escatimado un segundo para ejercerla. Que la justicia haga su labor. Como dicen ahí, el tuit envejeció mal porque él... A ver, yo quiero entender cuál es su intención, defender a Name en ese mensaje o defender probablemente indirectamente a su gobierno, que es lo más probable. Si el senador Name no recibió dinero, significaría que el gobierno no le giró esa platica. Pero pues ya vemos que está mal, ya vemos que sus mensajes y muchas de sus mentiras están llegando a la luz porque aquí no solo ya es capturado el señor Name y el señor Calle, sino que la gente de su gobierno ya aceptó hacer la entrega de esos dineros. Bueno, es importante que todos empecemos a dejar el fanatismo y a entender que una visión política no es la salvación ni de un lado ni del otro, sino que hay que ver que hay personas corruptas en ambos bandos. Y aquí, por ejemplo, el señor Calle es y ha sido siempre abiertamente petrista. Sus familiares, es más, han sido los líderes de campaña de Petro Presidente en Córdoba. Entonces, responsabilidad importante para el pacto histórico, para el gobierno actual y para el señor presidente Gustavo Petro, que de nuevo no necesariamente son los responsables intelectuales, pero por supuesto los responsables políticos de algo tan importante para Colombia como es corregir la corrupción, no solo corregirla, sino erradicarla. Y con todo lo que está sucediendo, no vamos por ese camino. Esos 200 años de gobierno, de mucha corrupción, con este gobierno del cambio
no ha demostrado eso, ha demostrado lo mismo. Y ojo, no podemos comparar 2 años y medio, la corrupción que se ha cometido en solo 2 años y medio con obviamente los millones y toneladas de papeleos y de corrupción que se habrán cometido en los 200 años anteriores. Así que este gobierno va por ese camino y muy difícil para María José Pizarro y para todos los del pacto histórico salvar al nombre del presidente y del partido y de la alianza, porque aquí están cayendo en corrupción. Muestran que no hay un cambio de lo que nos prometieron cambiar. Así que si les gusta este video, no olviden ir, darle like, comentar y si quieren seguirme, mi canal está Tortúa y nosotros nos vemos en el próximo.